Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Únase conmigo en esta tarde para honrar al Creador, al Todopoderoso y agradecerle por la vida. Demos gracias juntos, unidos, en esta tarde desde donde usted está y yo aquí en mi casa con mi familia y toda la persona que está en ese común acuerdo. Únase conmigo para agradecerle al Todopoderoso por la vida. Te damos gracias, Padre Santo, bendito seas, alabado seas, glorioso es tu santo nombre, Padre, tu Espíritu Santo, el que nos da la vida, el que nos da la fuerza, el que nos da la fortaleza, Padre, esté en todos nosotros, Padre Santo, que esté unido espíritu, alma y cuerpo en ese reconocimiento, en esa adoración, Padre, ante tu presencia, ante tu poder. Tú eres el Todopoderoso, el Santo de Israel. Te damos gracias, Rey amado, bendito seas, alabado seas. Glorioso es tu nombre, maravilloso es tu nombre, bendito Dios de poder. Honra, honor y gloria a ti por todas las edades y todas las generaciones. Que reconozcamos tu santo nombre, que reconozcamos que tú eres el Dios de la vida, que reconozcamos que tu Espíritu Santo es el que nos da fuerza, el que nos da vida, el que nos da aliento. Gracias te damos en esta mañana, Padre Santo, bendito seas, alabado seas. Glorioso es tu nombre, maravilloso es tu nombre, bendito Dios de poder. En tus manos nos ponemos en esta hora. Dirige tú, Espíritu Santo, que eres el que guía, el que dirige, el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre Santo, por todas las edades y todas las generaciones. Quiero darle las gracias primeramente a Dios. Gracias por la vida, porque Él es el dador de la vida. Gracias al Todopoderoso. Quiero agradecerle de corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la fortaleza que Él nos ha dado en este día, en estos días. A mi mamá, a toda la familia, a mis hermanos, doy gracias al Todopoderoso, porque Él es el que viene a fortalecernos en los momentos de angustia, en los momentos difíciles. Él está presente para darnos esa fortaleza a través de su Espíritu Santo, a través del conocimiento de su palabra, a través de un sentir en el corazón o de un pensamiento en entendimiento, que la vida Él la da y Él la quita. Porque dice la palabra que todo tiene un tiempo debajo del sol. Y él, así como da la vida, llega el tiempo del término de la vida aquí, pero no termina para siempre según su palabra, porque su palabra dice que Jesucristo vino para darnos vida eterna, para llevarnos a donde Él está, para llevarnos a la presencia de Dios. Él vino a preparar, Él vino a salvarnos, a rescatarnos, para que entremos a una vida eterna, creyendo en esa vida eterna del Todopoderoso, creyendo lo que está escrito en su palabra y lo que Dios pone en el entendimiento, aunque no conozcamos, creyendo en todo esto que está escrito en este sentir que Dios viene poniendo en cada uno de nosotros, de los que creemos. Damos las gracias al Todopoderoso. Sabemos que muchos de ustedes saben lo que ha acontecido en estos días dentro de mi familia, que Dios llamó a su presencia a mi papá. Y yo le agradezco tanto por la fortaleza que le ha dado a toda la familia, fortaleciendo a los que están allá y a los que estamos aquí. De mi parte no me fue posible ir, hice lo que estaba de mi parte, pero llegado al aeropuerto no me fue posible ir. Fueron puros contratiempos, uno tras otro, y todo eso quitaba el tiempo del vuelo y no lo alcancé. Pero estoy confiada en Dios, porque Él conoce todo. Y la palabra de Dios dice: encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de lo tuyo. Y yo he mirado en esta ocasión cómo Dios vino cubriendo las necesidades por la cual estábamos pasando toda la familia, cubriendo, enviando la ayuda precisa, la ayuda perfecta al hospital, a la casa,
aquí donde nosotros estamos, Dios dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Y esa palabra se ha cumplido en nuestras vidas porque Dios vino cubriendo todo lo que estaba aconteciendo, cubriendo, usando a las personas, porque Dios usa a las personas para ayudarnos, para bendecirnos, y aún los mismos ángeles de Dios para cubrir nuestra necesidad, pero el enemigo también tiene sus ángeles, que son los ángeles caídos, tiene los espíritus inmundos que sirven al enemigo. Y así Dios, usando a las personas que iban a ayudar en este propósito, Dios vino poniendo a cada persona hizo su función, amistades, familiares, todos estuvieron presentes, los que Dios les permitió estar presentes estuvieron ahí, haciendo su función cada una. Dios vino usando a estas personas y yo le agradezco de todo corazón a ustedes. Ya sabemos que el agradecimiento es primeramente a Dios, pero estoy aquí para agradecerles y reconocer cómo Dios ha usado a las personas, cómo Dios se manifiesta ayudando en esta ocasión a la familia, cada quien con su función, unos visitándonos para darnos la fortaleza aquí donde nosotros estamos, mi hermana María y yo, donde está mi familia allá en México, gracias a mis primas, las sobrinas de mi papá, las sobrinas de mi mamá, que vinieron a visitarnos, tomando en cuenta el acontecimiento que estábamos pasando. Se los agradezco de todo corazón que estuvieron aquí cumpliendo esa parte de la palabra, que nos ayudemos los unos a los otros. Y en el rancho, allá donde pasó todo, también Dios envió las personas que Él quiso que estuvieran ahí presentes, que estuvieran para ayudar y reconfortar la familia. Yo se lo agradezco sinceramente de corazón, de parte de toda mi familia, de parte de mi mamá, de mis hermanos, por todo lo que ustedes hicieron. Como le digo, cada uno, Dios lo usó en su talento, en su propósito. Cada quien hizo la función. Y fue de mucha bendición a toda mi familia, para mis hermanos, para nosotros. Fue de gran bendición la ayuda. Se lo agradezco sinceramente de corazón a todos ustedes que estuvieron presentes, a los que estuvieron ahí. Le agradezco sinceramente de parte de toda mi familia. Gracias por ese apoyo que ha brindado. Gracias por venir a reconfortarnos. Gracias a las sobrinas de mi papá, de mi mamá, que estuvieron aquí en mi casa. Se lo agradezco de corazón. Se lo agradezco a todas esas personas que de lejos nos bendijeron con sus oraciones, que estuvieron con nosotros, porque en Dios no hay distancia. En Dios somos uno solo. Gracias por esa bendición de oraciones. Gracias por esas palabras que vienen reconfortándonos a toda la familia. Se lo agradezco porque sé que Dios se lo ha puesto en su corazón. Mire que le voy a decir, le voy a hablar un poco. Como familia que somos, entre familiares, aunque ha habido disensiones, no muchas. Si acaso una que otra por ahí disensión, pero al punto que lo llevo, que el enemigo viene a hacer la obra de matar, hurtar y destruir. ¿Qué va a hacer el enemigo? Destruir las familias que no estén en comunión. Pero déjeme decirle que el enemigo en este caso no se salió con lo que quería. Porque nosotros, cuando faltó mi tío, estuvimos ahí. Porque éramos los que estábamos más de cerca desde niños. Y ahora que faltó mi papá, aquí estaban ellas. Por lo tanto, el enemigo no consiguió lo que quería. ¿Por qué? Porque pasamos por encima del problema, porque no somos perfectos. No somos perfectos. Si va a venir el enemigo, ¿a quién va a usar el enemigo? Así como usa los espíritus, también usa a los seres humanos para traer la disensión y que haya disensiones entre familias, amistades o familiares cercanos o lejanos, porque esa es la función, para destruir. Pero para honra y gloria de Dios, que el enemigo no lo ha logrado en esta ocasión.
Gracias le doy a Dios porque todos hemos pasado por encima de esos pequeños problemas que toda la gente lo sabemos tener. Y hicimos aquí la voluntad de Dios, de tomarnos en cuenta, de procurarnos los unos a los otros, de estar en bien los unos con los otros, haciendo a un lado las cosas que son cosas pequeñas, que si les ponemos atención podemos hacer problemas grandes, pero cuando lo paramos a tiempo, eso no toma vida en la maldad, sino que esto pasa a ser vida eterna porque entramos bajo la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y el enemigo, no consiguiendo lo que quería, en estos tiempos nos ha unido aún más porque mi tío no está, mi papá no está. Los familiares también se han unido con nosotros y estamos aquí, las amistades están aquí cumpliéndose lo que Dios dice en su palabra. Él se encarga de nuestras cosas. Nosotros hacemos la obra de Dios y Él se encarga de nuestras cosas, de resolver los problemas, por duros, difíciles que sean, pero estamos confiados. Si nosotros humanamente confiamos en el papá, en la mamá, cuando todavía venimos siendo instruidos, confiamos en el Todopoderoso, confiamos en el papá que Dios nos puso aquí y dejamos que Él nos enseñe. Como mi papá, le voy a hablar un poco de mí, de mis hermanos. Yo no soy perfecta, ni mis hermanos, ni mi papá. No era hombre perfecto. Era un hombre muy estricto, pero le gustaba hacer bien las cosas. Y yo le dije un día que las cosas que no estaban bien yo las había hecho a un lado, que Dios me dio la fuerza, la capacidad, la fortaleza, la instrucción para hacer a un lado lo que no estaba bien, pero todo lo bueno de mi papá yo siempre lo vine guardando, siempre lo vine cuidando, y yo fui una de mis hermanas que trabajó mucho al lado de mi papá. Yo anduve en el campo sembrando en la labor. Los que me conocen lo saben y me son testigos, porque yo sé que hay mucha gente que me está mirando y que me conoce o que lo va a mirar después y sabe que no miento, que anduvimos sembrando mi papá y yo. Él era de madrugar muy temprano, antes de que saliera el sol, ya íbamos a la labor, íbamos a sembrar. Yo todo eso lo vine guardando en mi corazón porque desde mi adolescencia, adolescentes, estoy hablando de una adolescencia, de unos 12 años, 13 años, él me madrugaba para ir al campo a sembrar. Y no se crea como le digo que yo, aunque era muy calladita y todo, pero cuando me cansaba le decía, papá, ¿por qué no se lleva a mis hermanas? Y él me decía, porque no saben sembrar, hija, y tú das la medida que a mí me gusta, y tú lo haces todo, me sale la siembra muy parejita. Entonces yo iba a obedecer a mi papá, no le decía más nada, pero algunas veces yo sí quería escaparme. Pero mi papá y yo trabajamos mucho en el campo, mucho desde, usted sabe lo que es el campo, lo que es romper la tierra, lo que es sembrar, regar la tierra. En algunas ocasiones estuve ahí, más que todo para cuidarle, acompañarle. En lo de regar no fue tanto la función, mi función fue más sembrar con él. Y me era difícil, no se creía que me era fácil cuando él ponía esas mulas y me decía, ponte al frente para que no se muevan, para que no... A mí me daba miedo. Esas mulas tenían mucha fuerza, las habían traído del campo y las metían al arado. Pero le obedecía, aún con miedo, yo le obedecía a mi papá. Y así pasamos, compartí mucho tiempo con mi papá, desde muy niña, en los trabajos, en los quehaceres, como le dije un día de mi casa, en los quehaceres del campo con mi papá, tomando en cuenta la instrucción que mi papá me dio, aunque en su momento es difícil, es pesado y es cansado, porque el que conoce el campo sabe de qué estoy hablando, porque había que sembrar, había que cosechar, limpiar, deshiervar y cuidar y cortar y llevar esa cosecha y ponerla hasta el corral. Toda esa función la hice al lado de mi papá. Gracias a Dios, porque me dio un papá estricto, un papá que le gustaba enseñarnos a trabajar,
no nada más a mí, a todos mis hermanos. Él no permitía tanto estar jugando o estarse entreteniendo. No, él a lo más nos traía trabajando y desde muy temprano. Por lo tanto, yo le agradezco a ese hombre que me cuidó, a ese hombre que estuvo al tanto de esa formación para que fuéramos un hombre trabajador, mis hermanos, una mujer trabajadora, mis hermanos y yo. No es vanagloria, sino le estoy testificando que no deseché la enseñanza de mi papá, que no la puse en poco, que siempre la guardé, porque eso nos instruyó y nos enseñó que la vida cuesta trabajar, que la vida es difícil, pero ya veníamos procesados por el papá que Dios nos había asignado para que nos cuidara y nos enseñara a ser responsables, a ser trabajadores, a ser unos hombres de bien. No todo era perfecto, porque como le dije un día, él hacía cosas que no estaban bien, pero también le dije, yo aprendí a manejar esa situación y dejar todo de lado y mantener lo bueno, conservar lo bueno, que eso es lo que va a ayudar y va a dar vida. Va a ayudarnos en nuestro caminar, en nuestra vida para seguir adelante. Yo guardando todos esos consejos de mi papá, toda esa enseñanza de mi papá. Él aunque era estricto, los que son de mis edades, que están dentro de mi generación, saben que aunque era un hombre estricto, pero también era un hombre que se prestaba para ayudarnos, en este caso la juventud. Nosotros no teníamos allá diversiones, no teníamos cine, no teníamos plazas, había solamente los eventos, que las fiestas y todo eso. Y mi papá, el que es de mi generación, sabe que él cargaba con su camión lleno de gente para que se pasaran un buen tiempo. Y cuando ya no andaba mi papá llevándonos, que yo manejaba, mi papá me enseñó a manejar desde los 11 años. Era yo la que llevaba ese camión lleno de jóvenes, algunas mujeres entre nosotros, para pasar un buen tiempo. Era la costumbre de aquellos años, pero gracias a ese hombre, aunque duro y difícil y no perfecto, pasamos buenos momentos. Pasamos unos momentos, yo diría, de calidad, porque fue una juventud muy sana, una juventud muy limpia, una juventud muy unida. La mayoría éramos familiares en ese lugar, un rancho muy pequeño, pero éramos familiares. Entonces, él no solamente era estricto, sino que también ayudaba dentro de lo que él podía. Estaba al servicio dentro de lo que él podía. Y quizá mi papá no fue lo que usted quería que fuera, ni lo que yo quería que fuera, ni lo que ahora sí primeramente Dios quería que fuera. Pero yo estoy hablando de las cosas buenas. Y como yo siempre lo he dicho y lo doy como consejo hasta hoy día, toma lo bueno. Lo que no es bueno de una persona, deséchalo. No lo tomes en cuenta, hazlo de lado. Porque lo bueno nos va a ayudar, nos da fortaleza, nos da vida. Si nos olvidamos de las cosas que no están bien, estamos rechazando lo malo. Estamos conservando lo bueno. Y mi papá hizo muchas cosas para mí, para mis hermanos, que estaban bien, que yo siempre las miré bien. Sus cosas, como le digo, a mí él me enseñó a manejar a los 11 años. No se crea que era delicadito, amoroso, no, él me enseñaba con voz fuerte y yo, no se crea que él me decía, mi hija, el carro se va, el camión se va a poner la primera, le vas a dar despacito, vas a ir soltando. No, él estricto con grito. Y así me enseñó. No se crea que a mí me agradaba esa manera de enseñar, pero yo tomo lo bueno, que me enseñó a manejar, me libró de muchos trabajos el saber manejar desde muy joven, porque la gente que me conoce lo sabe que en ese lugar traíamos la carreta con el burro y el barril del agua. Pero cuando ya aprendí a manejar, entonces llevaba todos los barriles en el camioncito para llevar el agua a la casa,
Todo eso me lo enseñó mi papá y todo eso yo lo he guardado en mi corazón, y así mismo enseñó a mis hermanos, a mis hermanas, trabajos muy pesados, muy duros, pero él hizo hombres y mujeres responsables, no perfectos como le estoy diciendo, pero sí un hombre que se dedicó a hacernos responsables, a formarnos. Y como escrito está, mire, mis hermanas y yo y toda mi familia llegamos a cuidar el ganado. Anduvimos tras las ovejas, tras las cabras, tras las vacas. Anduvimos cuidando. ¿Por qué? Porque así Dios destinó. Así nos enseñó. Y es bíblico. En aquellos años yo no conocía la palabra, pero David fue instruido atrás de las ovejas, allá en el campo, cuidando ovejas. Allí Dios lo instruyó. Así vengo yo del campo, de las ovejas, de las vacas, obedeciendo a mi papá, obedeciendo la enseñanza que mi papá me había dado, que para mí ha sido de gran bendición. Fue de gran bendición porque eso me hizo fuerte, eso me hizo mujer trabajadora. Yo sabía cómo llevar la situación con mi papá, porque él era muy corajudo, estricto, pero yo me adelantaba a hacer los quehaceres. Y así mis hermanas. O sea, de esa manera le ganábamos a mi papá para cuando él nos quería decir, ya fueron a atender tal animal, ya nosotros habíamos ido a atenderlo. Fueron a traer la pastura para las vacas, la alfalfa para las vacas, nosotros ya lo habíamos traído. Y ya nomás decía, oh bueno. Pero si todavía no íbamos ahí, venía la regañada. Porque él así era, pero nosotros, jóvenes, adolescentes, nos adelantábamos porque no nos gustaba que nos regañaran, pues. Por eso, adelántese a hacer las cosas. Hay una buena instrucción en la enseñanza del papá. Y a usted, papá, también es bueno enseñar de una buena manera, no porque le estoy diciendo que mi papá era estricto, que gritaba y que regañaba y nos traía, como dicen, marcando el paso y bien cortito. No vaya a empezar usted a hacer lo mismo. No, sea hombre noble, dulce, de corazón, sí enseñe, no se le dice que no enseñe, porque mire que las cosas duelen. No se crea que porque yo crecí con un papá así, a mí me valía. No, siempre me dolía cuando él me hablaba fuerte, cuando él me enseñaba de una manera con regaño, y eso dolía. Y de de esas cosas son las que yo dejé de lado para conservar lo bueno, para cuidar lo bueno. Tenemos que aprender a vestirnos con la verdad que está escrita para enseñar a nuestros hijos, porque nuestros padres ignoraban y no conocían lo que ahora conocemos nosotros de Dios, de las cosas de Dios, de la palabra, que aquí está la vestimenta, que aquí está el vestido dentro de la palabra, que nos vamos a ir poniendo, nos vamos a ir vistiendo con ese vestido blanco, con ese vestido de pureza, con ese vestido limpio, lino, blanco, fino, resplandeciente. Vamos a irnos vistiendo. Ellos desconocían y nos enseñaron conforme a su conocimiento, pero nosotros conocemos más. Yo le agradezco a Dios porque Él me dejó a mi papá tantos años. Yo tengo ese agradecimiento dentro de mi corazón. Gracias a Dios porque lo conservó. Gracias a Dios porque nos bendijo todos estos años de tenerle a él como papá. Cuando yo iba a visitarle, no se crea que hay fiestas, ustedes saben y conocen los que son de la región, pero a mí me gustaba más estar al lado de mi papá y de mi mamá. A mí me gustaba, o sea, mi propósito era ir al lado de mis papás. Y yo iba y me estaba al lado de mis papás. Algunas veces cuando él todavía podía hacer las cosas, que él iba a llevarles la comida a las vacas al campo, la alfalfa, y yo me iba con él, echábamos las vacas a su camionetita que él tiene,
y íbamos a llevarles la comida. Yo disfrutaba ese tiempo con mi papá en el campo. Ese tiempo, señoras de mis edades, todavía estuve echando pacas de alfalfa para ir a acompañar a mi papá. Dejé la fiesta de lado, no porque sea malo, no porque le digo no ande en fiesta, sino porque quise aprovechar en mi corazón. No hay eso que muchos dicen, ¿por qué no estuve al lado de mi papá? ¿Por qué fui y no disfruté? No hay eso, porque el tiempo que estuve allá, Dios lo sabe y mi familia también lo sabe, que fuimos muy dedicados a hacer los quehaceres de la casa, que correspondían tanto en la casa como en el campo. Sí, aunque me vine, pero cuando iba de visita, me gustaba y yo le decía a mis hermanas, a mí déjenme con mi papá, déjenme al lado de mi papá. Íbamos y hacíamos lo que teníamos que hacer con sus animalitos, y cuando él se sentaba por las tardes ahí afuera, ustedes saben, cuando hace el invierno, llega el invierno, el calorcito del sol buscan ellos. A mí me gustaba sentarme al lado cuando yo iba, en vez de estar por allá paseándome o haciendo. No quiero decir que no puede visitar las personas, sí, hágalo, pero es bueno aprovechar el tiempo que tenemos a nuestros papás, para que así, cumpliendo nosotros nuestra parte, y el que puede, obviamente, no estoy hablando de los que no pueden, porque Dios conoce todo, y así que nosotros tengamos que el tiempo que nosotros pudimos y estuvimos al lado de ellos, lo hicimos de la mejor manera. Su corazón tiene descanso, su mente tiene descanso, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo tiene descanso, porque usted como hijo cumplió, como hija cumplió, dejando las cosas, como le digo, que no son malas, pero aprovechando para estar al lado de su mamá, al lado de su papá. Todo eso es de gran bendición, y fue de gran bendición en mi familia, mi papá. Gracias a Dios, la vida es tan corta como escrito está. La vida es... cuando llega este momento, te das cuenta que fue como un abrir y cerrar de ojos. Es verdad lo que dice la Escritura, es verdad lo que dice la palabra. Así es la vida aquí, pero la vida no termina. Como le decía días atrás, Jesucristo vino a dar su vida para que tengamos vida eterna. Es parte de la vida que durmamos para entrar a la eternidad, para entrar a la vida eterna, para ir donde ese lugar Jesucristo se fue para prepararnos, porque Él dijo, donde yo esté, ustedes también estarán. Entonces usted puede decir, eso le dijo a los discípulos, yo ya se lo he dicho, discípulo es seguidor. Y si hemos creído en Jesucristo, porque la palabra dice, el que cree en mí tiene vida eterna, el que no cree, por no haber creído, morirá. Hay una vida eterna allá. Hay una vida eterna, y esto le trae descanso al corazón del hombre, al que ha alcanzado el entendimiento en su corazón, en su pensamiento, que es un proceso que la vida sigue, que hay vida más allá. El que ha alcanzado ese entendimiento tiene el gozo y el descanso. Yo le decía a mis hermanas, porque fui a visitarle en estos días de atrás, y le decía, mi papá se quiere adelantar, porque también mi hermanito, el más chiquito, en aquellos años, pues tenía un añito cuando murió. Y yo les dije a mis hermanas, mi papá se nos quiere adelantar, se quiere ir a ver a mi tío, a Juventino, a su primo Jesús Padilla, a los que ya iban adelante. Le digo, él se nos quiere ir. ¿Por qué hablo así? Porque sé que hay vida más allá. Porque así como Jesucristo resucitó en ese cuerpo de vida eterna, ese cuerpo que Jesucristo vino a dar su vida para que nosotros un día lo obtengamos, ese cuerpo de resurrección, así como resucitaron cuando Jesucristo murió y que resucitó, que las tumbas se abrieron y que los que estaban muertos fueron a visitar a sus familiares,
Yo creo en eso, yo creo en esa vida, en ese cuerpo. Yo sé que hay vida más allá y si usted no cree, si usted no tiene el entendimiento, oiga, no me esté sirviendo de tropiezo. No quiere hacer que mi fe me falle, porque aquí está en la palabra. ¿Cómo quiere que yo no crea que hay vida más allá cuando habla la Escritura que las tumbas se abrieron, que fueron a visitar sus familiares, no en un cuerpo como este? Ya se lo he dicho. Y yo creyendo en esa vida más allá, tengo paz en mi corazón, tengo descanso en mi corazón. Yo le rogaba a Dios años atrás, porque mi papá se enfermó también hace como unos, creo que entre 15 y 17 años atrás, también se puso muy grave. Y yo le decía a Dios, permíteme estar cerca de mi papá. Y por razones que venimos a hacer acá nuestras vidas, cada quien, los hijos nos dispersamos y cada quien hace su vida, pero Dios me concedió algo tan maravilloso, que mi papá en este tiempo, él empezó a escuchar las prédicas y a él le agradaban. Entonces dije yo, no estoy presente, este cuerpo no está presente, pero está presente lo más importante, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios. Toda mi familia les he dado yo el plan de salvación, les he hablado de Jesucristo y cosas que ya ellos conocían y cosas que ustedes también conocen, pero yo pensaba en aquel tiempo, pues más humanamente, que quería estar cerca de mis papás. Pero Dios me lo concedió de alguna manera, que lo más importante estuviera cerca. Digo, cada quien haciendo su función. Una de mis hermanas le ponía la prédica y el primer día que se la puso dice que estuvo escuchando todo. Y cuando se terminó, él abría sus ojos como un poco alarmado y decía, tan poquito, ya se terminó, tan poquito. Entonces, eso enseña que le agradaba lo que estaba escuchando. Y no sé, no le voy a mentir, cuántas otras prédicas mi hermana tuvo esa función. O sea que mi papá estuvo siendo alimentado por el Evangelio, por la palabra de Dios, estuvo siendo alimentado en sus últimos días. Eso me trae paz a mi corazón y me trae descanso a mi corazón. Y le decía al principio que yo le agradecía a cada quien lo que han venido haciendo en este plan, en este acontecimiento. Lo que pasó, lo que sucedió, unos colaborando de una manera, otros de otra, y tuvimos esa gran bendición de que Dios se encargó de ponerla en el corazón a tanta gente. Yo le agradezco al que llevó la alabanza, se lo agradezco de todo corazón, porque sabemos que el Evangelio es uno solo. Le agradezco en nombre mío, de mi hermana, de toda mi familia, que se tomó ese tiempo, a la persona Araceli, gracias a toda tu familia, que nos ayudaron tanto en todo esto. Y eso fue algo maravilloso porque era algo que a mi mente se venía, pero pues no puedes tú decir, vayan hagan esto, vayan hagan aquello, cuando sabes que la gente está pasando por tal situación. Sabemos que es doloroso, sabemos que es un momento que duele. La palabra dice que llores con los que lloran, que te duelas con los que se duelan. No vamos a decir que no se duela. Entonces yo me retuve, pero yo quería algo así. Y me retuve pensando en no ponerle más carga a la gente. Pero Dios miró mi corazón y se lo puso a Araceli para que ella llevara la alabanza. Gracias a Dios, que Dios miró el deseo de mi corazón. Gracias a todos los que hicieron su parte llevando la palabra, confortando a toda mi familia, confortando a mi mamá y a todas las personas que estaban ahí, porque mire que mientras Dios no levante su pueblo, su iglesia en el arrebatamiento, podemos llegar un día nosotros a ser los que estamos en un ataúd, los que estamos ahí. Nos puede llegar ese tiempo, por eso tenemos que vestirnos con la flor, con la palabra, con la enseñanza
debemos estar vestidos para cuando ese momento llegue. Debemos reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador para entrar, para tener vida eterna. Debemos de tener esa comunión los unos con los otros, esa comunión primeramente con nuestro Padre, creer en Él, creer en Jesucristo, creer en el Espíritu Santo para entrar a la vida eterna, para llegar a la vida eterna, para llegar con nuestro Padre Celestial, con el Todopoderoso, creyendo lo que Él ha venido haciendo, lo que Él ha venido enseñándonos. No sea que nos vayamos a descuidar y por estar ocupados en las cosas del mundo, no nos ocupemos en las cosas que nos van a llevar y a dirigir para eternidad. Enfoquémonos en buscar lo que dice Dios en su palabra, cómo nos podemos vestir con esa pureza. Dios se encarga de las flores, Dios se encarga de vestir con belleza las flores, pero para Dios la vida de nosotros es mucho más importante, que el alma no se pierda. La creación es muy obediente, la creación es maravillosa. Le obedece a Dios, las aves le alaban, le cantan, le obedecen. Las flores son bellas y hacen su función, visten los campos con su belleza, pero hay una flor que a mí me llama la atención por la función que tiene. Usted sabe que el girasol va mirando al que le da calor, va volteándose conforme el sol se va inclinando, la flor va dando vuelta, va siguiendo a quien le está dando calor. La flor, el girasol, entra en esa obediencia. Dios quiere que nosotros como hijos de Dios voltemos a ver al Padre de la luz, al Padre que nos da la vida, que voltemos a ver al Espíritu Santo que es el que nos trae ese bautismo de fuego, ese bautismo que nos da vida, ese bautismo que nos va a vivificar, que nos va a sellar como hijos de Dios, porque somos como esas flores de Dios, somos las almas de Dios, y Él nos sella con su Espíritu Santo, y nosotros volteando a ver, a conocer a Dios, a conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, así como el girasol voltea al que le da calor, al astro que Dios crió, para que le dé calor a las flores, a las plantas. Así también nosotros voltemos a ver a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Esas flores, cuando es día nublado, ellas no se dan la espalda. Voltean una con la otra sus caritas, y las que están cerca se juntan. No se dan la espalda en los días nublados. Ellas son muy obedientes a como fueron creadas. Ellas se reconfortan una a la otra porque es día nublado, porque es día que el astrosol que Dios creó no les está dando el calor, pero ellas se buscan una a la otra, no se dan la espalda. Hay momentos difíciles que pasamos el ser humano y muchos te dan la espalda. Muchos, haciendo caso al consejo del enemigo, te dan la espalda. Se voltean, aunque estés pasando por momento de angustia, por momento nublado, por momento difícil. Ese es uno de los momentos que el ser humano puede tener en su caminar, en su vida, pasar que alguien da este paso dentro de su familia, que está pasando por allí. Ese viene a ser un día nublado, un día turbulento para el ser humano. Pero muchos sí te dan la espalda y no quieren ir a apoyarte, no quieren estar ahí presentes porque ellos quieren obedecer el consejo del enemigo, que no te unas ahí, que no hagas el bien, que no procures unos a los otros, porque el no procurar es obedecer al enemigo, hacer la función del enemigo, porque Dios nos manda que nos unamos, que estemos juntos, que nos procuremos los unos a los otros. ¿Y cómo vamos a vencer las ideas del enemigo? No haciéndole caso. Lo he vivido por experiencia, pero he pasado por encima de ello y no le hago caso.
porque no quiero voltear la espalda. Quiero estar de frente, quiero estar mirando, quiero dar ese calor, una hermana con la otra, un hermano con el otro, ese apoyo que necesitamos los unos de los otros, que está dentro de la creación de Dios, y las flores que no tienen alma, que son una creación de Dios, le obedecen de tal manera. Nosotros los seres humanos somos difíciles, es de la creación, somos conflictivos, somos difíciles, nos queremos dejar llevar por la obra de la carne, y como cuesta hacer el bien y servir a Dios. Pero si no queremos obedecer a Dios y si no queremos hacer su voluntad, Dios puede sacar de las piedras hijos de Abraham para que hagan su voluntad. Si usted viene conmigo a la palabra, venga al Salmo 103, versículos del 15 en delante. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La vida es corta aquí en la tierra, pero hay una eternidad, y es allá donde Dios quiere llevarnos, a esa eternidad. Y conociendo y sabiendo que hay una eternidad, debemos amar esta verdad que nos da a conocer que hay una eternidad allá, que nos vamos a volver a ver en esa eternidad. Por eso vamos a cuidar, vamos a hacer el bien para poder entrar a la eternidad. No nos voltemos la espalda, no nos demos la espalda, seamos obedientes como la flor que busca la cara una de la otra, estando nosotros como seres humanos poniéndonos a cuentas, no permitiendo que venga la disensión. Si alguien viene y le hace algo, usted hágalo de lado, usted páselo por alto, hágalo a un lado, usted compórtese como hijo, como hija de Dios, para cuando venga el día nublado, usted tenga ese calor, tenga esa fortaleza de hijo de Dios, ese calor que el Espíritu Santo nos viene a dar, esa fuerza que el Espíritu Santo viene a poner en nuestros corazones para soportar los días nublados, para soportar los días difíciles, sabiendo, reconociendo que la vida es como la niebla. En la mañana está, de repente el sol calienta y se empieza a desvanecer. Es corto el tiempo que pasamos aquí en la tierra. Y si no cuidamos haciendo el bien, ¿a dónde? ¿A cuál eternidad vamos a ir? Si no procuramos hacer el bien, si no nos ocupamos, olvidémonos de los demás, de su actitud, que si están haciendo esto mal, que si están haciendo aquello mal, veamos primero nosotros mismos, analicémonos nosotros mismos, cómo está nuestro corazón. Si mi vida es como la neblina, ahorita estoy, a lo mejor mañana no estoy, porque Dios es el dueño de nuestras vidas. Pero nosotros debemos de tener ese calor, ese fuego del Espíritu Santo, esa vida del Espíritu Santo, porque somos sellados por el Espíritu Santo. Yo ya le expliqué un día al respecto, que las compañías diseñan sus sellos, pero Dios, el sello de sus hijos es el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Que cuando un demonio mira a un hijo de Dios que de verdad va ejerciendo el evangelio, le mira el sello. Este trae el sello del Espíritu Santo, este es de Dios. A ese le da la vuelta. Los demonios tienen que huir
Usted no tiene que huir de los demonios, porque usted está sellado con el fuego del Espíritu Santo. Usted está marcado, sí, con el sello del Espíritu Santo. Y el enemigo reconoce los que son hijos de Dios y los que están sellados. Él conoce quién está sellado. A ese no lo toca, a ese no lo molesta, porque allí está el Espíritu Santo y él sabe que no va a poder. Tiene el sello como hijo de Dios y lo habla su testimonio. Ahí se va a convencer, todavía está, como luego dicen, está tambaleándose mucho. Bueno, está caminando, ¿alcanzará a vivir el proceso? ¿No se esforzará o se esforzará? Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero llevas el sello del Espíritu Santo. Tienes fuerza, tienes poder, porque esto es el Espíritu Santo en el Hijo de Dios, fuerza, poder. Nos enseña, nos ayuda, nos instruye, nos redarguye, para que nos arrepintamos cuando algo estamos haciendo mal, para que no se pierda nuestra alma, para que si este día llegara hoy, llegara mañana, nosotros podamos entrar a la vida eterna. Nosotros podamos ir a la vida eterna. Venga conmigo a la palabra. En el libro de Santiago, dice en el capítulo 4, versículo 13, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto es ciertamente nuestras vidas. No, la vida aquí no es eterna. Aquí no es eterna la vida. Nuestra eternidad está con Dios. Por eso debemos de buscar de hacer el bien. Si viene usted al libro de la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Por qué le digo que nos revistamos del conocimiento de la palabra? Porque la palabra es eterna. La palabra vive para siempre. Es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento que todo ser humano necesitamos revestirnos para tener esa luz resplandeciente, para llevar ese vestido lino ante nuestro Creador blanco, resplandeciente, porque venimos conociendo la palabra, porque venimos haciendo la voluntad de nuestro Padre, porque venimos siendo dirigidos por el Espíritu Santo para entrar a esa eternidad cuando llegue ese momento, como dice la Escritura, cuando habla acerca de Lázaro y el rico, cuando dice que un hijo de Dios, cuando ya duerme y pasa otra vida, vienen los ángeles de Dios y lo llevan a la presencia de Dios. Pero alguien que no ha hecho el bien, vienen los demonios y lo alan para abajo. Yo le hablé acerca del infierno, que lo habla también la Escritura, que en el corazón de la tierra, ahí es donde Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra dice la palabra que Jesucristo descendió al infierno. La palabra también habla que no le daría más señal, más que la señal, esa generación, dice, adúltera y perversa, pide señal. Pero no le daré más señal que la señal del profeta Jonás, como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Hay otra cita que habla que él descendió al infierno y allá predicó a los espíritus encarcelados en el infierno. Allá fue a tomar las llaves. Le quitó las llaves a la muerte, le quitó las llaves al enemigo para que nosotros ahora tengamos vida eterna. Hemos creído que la palabra nos viste de santidad al conocer y obedecer, obviamente. Si nada más vamos a conocer pero no vamos a entrar en obediencia, ni pierda su tiempo.
No esté perdiendo su tiempo, no ande jugando con el Evangelio, no juegue con Dios. Está en juego su vida eterna, está en juego su espíritu, su alma, su cuerpo. No esté burlándose de las cosas de Dios, porque el momento va a llegar tarde o temprano. Yo no lo sé en qué hora, en qué momento, qué segundo, qué minuto, pero Dios sí lo sabe. Y como les decía, si no viene Jesucristo por la iglesia antes, nos tocará pasar por estos momentos que mi familia ha venido pasando en estos días. Pero nosotros preparémonos, estemos recibiendo el Evangelio. Hagamos el Evangelio nuestro, guardémoslo en nuestra mente, en nuestro corazón. Busquemos la verdad del Evangelio, vistámonos con la verdad de la vida, con la verdad del Evangelio, con lo que a Dios le agrada, porque aquí es donde le vamos a conocer al Todopoderoso, es donde vamos a obedecerle a Dios, porque podemos por conciencia. Por conciencia sabemos lo que es malo, lo que es bueno, pero por conciencia a veces no avanzamos tanto, porque humanamente nos dejamos dirigir y guiar mucho por dogmas, por costumbres, tradiciones de hombres, pero lo que está escrito aquí en la palabra, entramos a seguir y obedecer a Dios antes que a los hombres, preparándonos y no rechazando el Evangelio para, si algún día nos rechazan a nosotros, como dice Jesucristo, el que lo rechaza a ustedes, no lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Por eso, ¿cómo vamos a rechazar las cosas que son buenas? El Evangelio que viene de Dios. Yo les he venido diciendo, es un solo Evangelio. Son tradiciones, costumbres, dogmas los que hacen la diferencia, pero en lo que se refiere a la palabra, todo lo que esté de acuerdo a la palabra, yo lo recibo. Y le agradezco a Dios por las bendiciones que nos ha dado, por las bendiciones que nos ha puesto a través de las personas en este tiempo de necesidad dentro de la familia. Pero sin duda debemos estar preparados para cuando ese momento llegue, para cuando ese momento venga a nuestras vidas o a la vida de alguno de nuestros familiares, enseñándole lo que nosotros conocemos ahora, porque a lo mejor ellos no conocen. Si usted mira alguna conducta, un comportamiento que no está bien, quizás sea porque no conoce el Evangelio, porque no conoce la verdad. Pero hay que trabajar dentro de ello. Así mi papá fue un hombre que, aunque él no le hablaba con rectitud, pero mire que ahí él exigía rectitud para que nosotros habláramos. Por eso le digo, las cosas se pueden. Mientras que usted no lo intente y no lo trate, usted no va a decir que no puede. Todo es ir ejercitándose poco a poco, haciendo el bien o avanzándole con rapidez, como Dios le ponga en su corazón. Y usted que es mamá, dedíquese a instruir a sus hijos, porque vamos a dar cuentas nosotros como mamá, cómo instruimos a nuestros hijos, cómo enseñamos a nuestros hijos. Les hablamos que hay vida más allá, que vino Jesucristo para salvarnos y que la vida no termina aquí, que la vida apenas empieza para una eternidad, que la vida aquí en lo natural termina, pero sigue para una vida eterna. Hay una vida eterna, es lo que Jesucristo vino a traernos, para que nosotros entráramos a la vida eterna. Vino a darnos de esa agua viva, para que saltemos a la fuente de vida eterna. Esto es lo que Jesucristo vino a traernos. Esto es lo que Jesucristo vino a darnos, a enseñarnos que hay una vida más allá, que Él va adelante. Voy pues a preparar una mansión para todos ustedes, para quien, todo el que en Él cree. Hay un lugar que Jesucristo fue a preparar. ¿Usted lo quiere? Entremos en conocimiento y obediencia. No es nada más leer, aprender, sino también hacer. Para cuando ese momento llegue, tengamos el descanso eterno, la paz eterna en nuestros corazones y tengamos una vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Gracias, que Dios me le bendiga. Que Dios esté en su familia, en sus corazones, que Dios le llene de bendición a usted, que le multiplique las bendiciones por todo lo que ha hecho en estos días, por
toda mi familia, por mi mamá, por mis hermanos. Que Dios le prospere, que prospere su alma, que prospere su conocimiento, que prospere la salvación, que prospere la vida eterna en usted, pero también que Dios lo llene de bendiciones aquí en lo secular, que abunde esas bendiciones, así como usted nos ha bendecido, que Dios le multiplique sus bendiciones aquí en lo natural, que lo llene grandemente de bendiciones, que le llene sus graneros, que lo llene de conocimiento, sabiduría de Dios y de temor de Dios, que llene su corazón en todo tiempo para que instruyamos a los que están cerca de nosotros, a sus hijos o a sus hermanos o amigos conocidos, que Dios le llene su corazón de bendición en esta tarde. Gracias, que Dios me le bendiga, que el Todopoderoso nos guarde y nos enseñe el camino por cual debemos seguir, que nos ponga ese anhelo y ese deseo en el corazón para cuando ese día llegue estemos preparados. Gracias, mi nombre es Sabina. Ha sido de gran bendición sus vidas en nuestra familia. Gracias.